la Constitución es un acuerdo en una sociedad, si la Constitución es un pacto social que celebran los ciudadanos con sus gobernantes, si la Constitución es este contrato, es este acuerdo en donde los ciudadanos se ponen de acuerdo y dicen, estas son las reglas del juego, esto es aquello que tú debes respetar, y el gobernante dice, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Qué problema tenemos? ¿Hay algún problema con eso? ¿A quién se le ocurre cuál fue el planteamiento de Jefferson que dijo, pero un momento, si la Constitución es un pacto social, ¿cuál es la esencia entre ciudadanos y sus gobernantes? ¿Cuál es el problema con este pacto? ¿Qué no tenemos que olvidar? ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre presente? ¿Qué es lo que da esa legitimidad si la Constitución es un pacto? ¿La participación de quién? De los ciudadanos. ¿Y quiénes no participan en el pacto en consecuencia si este es una Constitución que dura, como la Constitución de Estados Unidos, 200 y tantos años? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Quién lo verbaliza? Entonces, ¿qué diría Jefferson? En palabras de... ¿Cuál es la propuesta de Jefferson? Jefferson dice, momento. Ok, la Constitución es un pacto. Muy bien. Bueno, entonces dice Jefferson, la Constitución, si es un pacto entre las personas y el gobernante, entre los ciudadanos y el gobernante, nos exige que sea un pacto entre los ciudadanos y su gobernante. Por lo tanto, una Constitución debe durar, dice Jefferson, una generación. Porque no puede ser posible que la generación anterior sea la que me obligue a mí. A los americanos pueden decir fácilmente, oye, pero el pacto celebrado entre los gobernantes y los gobernados fue aquel pacto que celebraron los padres fundadores, Madison, Jefferson y otros más, y no nosotros. Pero Madison decía otra cosa. Esa era la tesis de Jefferson. Es un pacto. Sí, Jefferson tiene razón, es un pacto. O más bien, nosotros tenemos razón, es un pacto. Pero Jefferson no tiene razón en que la Constitución debe cambiarse generación tras generación. ¿Por qué? ¿Qué decía Madison? Madison decía que debía primar, ¿qué cosa? La estabilidad. Que las constituciones están llamadas a ser acuerdos estables, permanentes, que fijen ciertas fronteras, pisos, bases mínimas de un acuerdo social en una nación determinada. Es decir, una constitución está llamada a ser un pacto estable entre los ciudadanos que van renovando periódicamente ese pacto sin cambiarlo necesariamente de modo total o de modo absoluto. Por lo tanto, efectivamente para el constitucionalismo contemporáneo, la Constitución es un pacto, la Constitución es un acuerdo, es unas ciertas reglas del juego. Pero la Constitución es un pacto con cierta estabilidad, que lo que hace, que lo que nos lleva, que lo que promueve, es que esa nación vaya adecuando su cultura, su carácter, su ADN, su forma de ser a ese cierto pacto que se celebró en algún momento. Y por eso la Constitución americana es una Constitución que ha cambiado tan poco. Y por eso su interpretación es una interpretación que varía. La Constitución, si bien no cambia, muta, como se denomina de alguna forma. Es decir, va adecuándose a los tiempos, no obstante no cambie su letra. En alguna medida es un acuerdo. Los americanos siguen creyendo en que su constitución es un acuerdo. Ahora, no es el acuerdo a lo Jefferson que cambie de generación en generación, sino que es un acuerdo compartido en una determinada ciudad.